Racionalismo real y aparente. Fridtjof Schuon. La efectividad del razonamiento depende esencialmente de dos condiciones, una interna y otra externa. Por un lado, la agudeza y profundidad de la inteligencia y, por otro lado, el valor o el alcance de la información disponible. Estas condiciones se encuentran fuera de la esfera del racionalismo, la primera porque va más allá de los procesos indirectos de la razón al invocar la intelección pura, y la segunda porque implica, más allá de los simples hechos sensoriales y psicológicos, lo sobrenatural, aunque de ninguna manera irracional, fenómeno de la revelación. El racionalista no es alguien que razona adecuadamente a la luz de la inteligencia total y supralógica y sobre la base de los datos necesarios, datos que son de origen tradicional cuando se trata de asuntos que escapan a las limitaciones de la experiencia común. Por el contrario, es alguien que piensa que puede resolver cada problema solo por lógica basándose en cualquier hecho explotado arbitrariamente, incluso si eso significa negar la existencia del problema por completo. Siendo esto así, todo racionalismo completo es falso por definición, y dado que nada es rechazado sin ser reemplazado por otra cosa, las tendencias individuales llegan a suplantar la intelección faltante. Una línea de razonamiento de forma cuadrada, si se permite esta imagen, rechazará una realidad esférica y la reemplazará con un error cuadrado, y lo hará sobre la base de una tendencia personal que se opone a la realidad global de existencia y el espíritu. En otras palabras, el pensamiento profano es siempre el retrato de un individuo, incluso cuando se mezcla con algunos destellos de conocimiento, como siempre debe ser el caso, ya que la razón no es un recipiente cerrado. Así, la razón da paso al individualismo y la arbitrariedad en la medida en que está divorciada artificialmente del intelecto. Esto es exactamente lo que sucede en el caso de alguien como Kant, que es racionalista incluso cuando rechaza el racionalismo dogmático. Sin duda, lo que rechaza es una forma de racionalismo, pero la crítica kantiana lo es aún más. De hecho, es la esencia misma del racionalismo. Es bien sabido que para la filosofía crítica la metafísica no es la ciencia del absoluto y la verdadera naturaleza de las cosas, sino la ciencia de los límites de la razón humana, y la razón, Vernunft, es identificada con inteligencia pura y simple. Este es un axioma completamente contradictorio, ya que, ¿cómo podría la inteligencia limitarse a sí misma, ya que por su propia naturaleza es en principio ilimitada o de lo contrario no es nada? Y si la inteligencia como tal es limitada, ¿qué garantía tenemos de que sus operaciones, incluidas las de crítica, serán válidas? Porque un límite intelectual es un muro del cual un hombre dado no es consciente. De ahí una de dos cosas: la inteligencia, por definición, incluye un principio de ilimitabilidad o libertad, sea cual sea el grado de su actualización, en cuyo caso no hay necesidad de atribuirle límites, y ciertamente no hay excusa para la arbitrariedad con que tales límites se imponen, ya que el poder real de una inteligencia individual particular o modo de inteligencia no es necesariamente un criterio para la evaluación de la inteligencia como tal, o bien, por el contrario, la inteligencia incluye, de nuevo por definición, un principio de limitación o restricción, en cuyo caso ya no incluye ninguna certeza y no puede funcionar de manera diferente a la inteligencia de los animales, con el resultado de que toda pretensión de una filosofía crítica es vana. Si el funcionamiento normal de la inteligencia debe ser sometido a una crítica, entonces la conciencia crítica debe someterse a una crítica preguntando, ¿qué es lo que piensa? Y así sucesivamente, un juego de espejos cuya inconclusión, probada de antemano por la propia naturaleza de la cognición, demuestra su absurdo. ¿Un pensamiento es dogmático, o de lo contrario no es nada? Un pensamiento crítico está en contradicción con su propia existencia. Un sujeto que arroja dudas sobre la subjetividad normal arroja dudas sobre sus propias dudas, y esto es exactamente lo que le ha sucedido a la filosofía crítica, que ha sido barrida a su vez y por su propia culpa por el existencialismo en todas sus formas. Según los empiristas, todo el conocimiento se deriva de la experiencia sensorial. Los teólogos se apresuran a agregar que esto se aplica solo a nuestra capacidad natural de conocimiento, un comentario que no hace que la opinión sea menos discutible, mientras que los sensualistas extremos van tan lejos como para mantener que el conocimiento humano no puede tener otra fuente que la experiencia en cuestión. Esto simplemente prueba que ellos mismos no tienen acceso al conocimiento suprasensorial y no son conscientes del hecho de que lo suprasensible puede ser objeto de una percepción genuina y, por lo tanto, de una experiencia concreta. Luego, es sobre una discapacidad intelectual que estos pensadores construyen sus sistemas,
y lo hacen sin estar en lo más mínimo impresionados por el hecho de que innumerables hombres tan inteligentes como ellos, por decirlo suavemente, hayan pensado lo contrario. ¿Cómo podría alguien como Kant explicarse a sí mismo el hecho de que su tesis, tan inmensamente importante para la humanidad si fuera cierta, era desconocida para todos los pueblos del mundo y no había sido descubierta siquiera por un solo sabio y que, por el contrario, los hombres de las habilidades más altas habían trabajado toda la vida bajo ilusiones, que es lo que su tesis supone, que eran totalmente incompatibles con sus grandes habilidades, con las que incluso pudieron fundar religiones, producir los frutos de la santidad y crear civilizaciones? Seguramente, lo menos que se le puede pedir a un gran pensador es un poco de imaginación. Además de las formas de conocimiento sensorial, Kant admite las categorías, que él considera principios innatos de cognición, los divide en 4 grupos inspirados por Aristóteles, y al mismo tiempo subjetiva la noción aristotélica de categoría. Desarrolla a su manera las categorías peripatéticas que elige aceptar mientras descarta a las demás, sin darse cuenta de que las categorías más altas e importantes se le han escapado, a pesar del aristotelismo. Las categorías son a priori independientes de toda experiencia ya que son innatas. Kant reconoció esto, pero pensó que podrían ser explorados por un proceso que llamó investigación trascendental. Pero, ¿cómo comprenderá lo más puro de aquello que explora e investiga? Otra característica de este racionalismo suicida es la siguiente: se nos pide que creamos que el conocimiento, reducido así a una combinación de experiencias sensoriales y categorías innatas, nos muestra las cosas como parecen ser, pero no como son, como si la naturaleza inherente de las cosas no atravesara sus apariencias. El conocimiento no es otra cosa que la percepción de una cosa en sí misma, de su quiddidad, y sin esto la noción misma de percepción no podría existir. Hablar de un tipo de conocimiento que es incapaz de adecuación a su objeto es una contradicción de términos y además es refutado por la experiencia en todos los niveles de lo conocible. Es obvio que nuestro conocimiento no puede identificarse totalmente con sus objetos, en la medida en que estos objetos son relativos, pero es absurdo deducir de este hecho que todas las especulaciones sobre la quiddidad de las cosas son vacías y vanas. Leer un Nitig. Convertir esta conclusión dictatorial en un argumento contra el dogmatismo metafísico, lejos de desenmascarar a este último, solo sirve para demostrar el vacío y la vanidad de la filosofía crítica, volviendo así sus rayos contra sí mismo. Toda la terrible pedantería de esta filosofía se hace evidente en la noción de subrepción. Este es el nombre que le da al razonamiento que carece de premisas empíricas y que nos permite inferir algo sobre lo que, aparentemente, nosotros no tenemos idea, como cuando inferimos la realidad de Dios a partir de la existencia del mundo o de las cualidades que manifiesta. Un filósofo que, en otros aspectos, poco se asemeja a un poeta, no obstante tiene suficiente imaginación poética para describir conclusiones de este tipo como espejismos sofísticos, sophistische Blendwerke. Aparentemente, nunca pasa por la mente de los lógicos puros que una línea de razonamiento podría ser simplemente la descripción lógica y provisional de algo que es intelectualmente evidente, y que la función de este razonamiento podría ser la actualización de una evidencia en sí misma supralógica. Esto nos lleva a un punto que toda forma de racionalismo pasa por alto, en la medida en que reemplaza la intelección por mera lógica. Con respecto a la intelección, la facultad racional tiene 2 funciones, una descendente o comunicativa y la otra ascendente o actualizante. En el primer caso, la razón se esfuerza por formular percepciones intelectuales directas dialécticamente, haciendo uso de expresiones simbólicas o demostraciones lógicas, pero sin que las percepciones sean de ninguna manera dependientes de la dialéctica. En el segundo caso, la razón del oyente o lector a quien se destina la enseñanza participa en la intelección que se está comunicando, no solo en la medida en que la operación lógica parece irrefutable, sino ante todo, incluso aunque sea a posteriori, porque esta operación actualiza la intelección en cuestión a través de la instrumentalidad de la razón, por muy parcial que sea la actualización. Un racionalista es una persona que defiende la primacía, o más bien el valor exclusivo, de la razón contra la intelección y la revelación, a cada una de las cuales acusa de ser irracional. Afirmará, por ejemplo, que un milagro es irracional porque es contrario a la razón, que es un pronunciamiento completamente inútil ya que nada en ninguna religión se opone a la razón como tal. Lo más que se puede decir es que lo sobrenatural es contrario a la experiencia común y a ciertas tendencias subjetivas que se han sistematizado y luego se les ha dado el nombre de lógica. Tocamos anteriormente un argumento que ahora nos gustaría desarrollar un poco más,
Es sintomático que el error inicial de la filosofía crítica, la afirmación de que las únicas experiencias válidas son las sensoriales, pero que la mente humana se inclina, por alguna razón desconocida, a imaginar otras, va acompañada, al menos implícitamente, de un completo desprecio por un factor extrínseco al que se debería haber prestado la mayor atención, a saber, la unanimidad de los sabios, los santos y los millones de creyentes de cada nación, quienes durante incontables siglos han confirmado todo lo que esta filosofía crítica descarta de un solo golpe. Si las convicciones metafísicas, o más generalmente espirituales, fueran una característica en la vida de unas pocas tribus salvajes, podríamos entender cómo alguien sin conocimiento espiritual podría verse tentado a no reconocerlas. Pero, ¿cómo es posible dejar de lado por completo las cualidades intelectuales y morales de los antiguos sabios y ponerse alegremente al otro lado de la balanza? Si un máximo de inteligencia y virtud y un máximo de error pudieran coincidir en una misma conciencia, como los demoledores del espíritu humano y sus verdades innatas dan por sentado sin dudar, entonces el hombre no sería nada, y el surgimiento de luminarias filosóficas, suponiendo que realmente sean así, sería, por lo mismo, imposible. Si la razón humana es capaz de criticar, ha sido capaz de hacerlo desde siempre, y no habría necesidad de esperar la aparición de algún pedante para que se manifestara una capacidad inherente a su naturaleza, suponiendo, por supuesto, que una capacidad superior está involucrada. Sería entendible si todos los pensadores anteriores hubieran sido minusvadentes, pero esta conjetura revela una monstruosa falta de imaginación y sensibilidad y se desmiente a cada paso, repetimos, por la eminencia intelectual y moral de los hombres a los que se dirige. Casi se siente la necesidad de disculparse por llamar la atención sobre algo tan obvio. En otras palabras, si a la razón le preocupa, y puede preocuparle, solo el orden sensorial, ya que se dice que solo eso es lo real, ¿cómo se puede explicar de buena fe el hecho de que los mejores portavoces de la metafísica, hombres tan poderosamente inteligentes y tan poco dados al engaño de cualquier tipo, no pudieran percibir esto por completo? Y recordemos, a aquellos que pueden haberlo perdido de vista, el hecho de que Cristo está incluido en este grupo. Esta arrogante inconsciencia por parte de los filósofos, esta incapacidad para sentir la inteligencia y la grandeza de aquellos a quienes les gustaría matar con sus mezquinos y cáusticos pensamientos, es para nosotros un criterio del tipo más condenatorio, y que es suficiente y decisivo en sí mismo. Una mirada a los Salmos, al Sermón del Monte o a la Bhagavad Gita debería ser suficiente para que incluso el pensador más emprendedor sea consciente de que no puede ser más inteligente o perspicaz que los autores de estos textos, tan llenos de inteligencia y profundidad. Se deduce que la superioridad intelectual y humana de los filósofos demoledores tendría que ser realmente abrumadora si sus sistemas fueran ciertos. Porque si su superioridad no es abrumadora, si no es proporcional al valor que reclaman sus sistemas, que debe medirse por la grandeza de lo que se proponen destruir, entonces sus sistemas son aún más falsos, y el carácter flagrante de la desproporción, junto con la gravedad del intento de destrucción, repercute en sus propias cabezas. Es imposible enfatizar demasiado el siguiente punto: lo que escapa completamente a la atención de la filosofía crítica es que la razón requiere datos para poder funcionar, datos que no puede extraer de sí misma y sin los cuales su actividad es ilusoria. Aquí está la fuente de todas las diferencias y malentendidos entre el racionalismo griego y el dogmatismo oriental. Este dogmatismo, lejos de ser producto de la imaginación, la credulidad y la falta de lógica, procede esencialmente del conocimiento suprarracional, que sin duda reviste de imaginería simbólica, pero que sin embargo le proporciona datos estrictamente objetivos. El hecho de que este conocimiento sea inaccesible para la inteligencia promedio y para los métodos empíricos de investigación no altera en nada su certeza intrínseca, ni, por supuesto, impide que la razón base sus propias operaciones en el conocimiento en cuestión, como de hecho en ciertos casos está obligada a hacer. Es tan imposible razonar sobre un país sobre el que no se tiene conocimiento como razonar sobre realidades suprasensoriales sin recurrir a los datos que les pertenecen, datos suministrados por un lado por revelación y simbolismo tradicional y por otro por contemplación intelectiva, cuando esta contemplación está al alcance de una inteligencia dada. Nuestra principal crítica de la filosofía y la ciencia modernas es que se aventuran directa o indirectamente en planos más allá de su brújula y operan sin tener en cuenta los datos indispensables. El ejemplo más patente de esto es el evolucionismo, que reemplaza lo que podríamos llamar espacios suprasensoriales con fantasías proyectadas en el tiempo.
La posición de la ciencia es exactamente como la de un hombre que solo podía captar 2 dimensiones del espacio y negaba la tercera porque no podía imaginarla. Ahora, lo que una dimensión espacial es para otra, así es lo suprasensible para lo sensible, o más precisamente, así es lo anímico a lo corpóreo, lo espiritual a lo anímico, y lo divino a lo humanamente espiritual. Por principio, el racionalismo autónomo se esfuerza por comenzar desde cero, es decir, pensar sin ningún dogma inicial. Esto es una ilusión tanto como una inconsistencia, porque el racionalismo en sí mismo comienza justa y directamente con un dogma, es decir, su axioma gratuito de que no existe nada excepto lo que nos proporciona la razón en su servidumbre de las percepciones sensibles. Si se nos dice, por medio de la objeción ahora clásica, de que la carga de la prueba le corresponde a quien hace una afirmación, en relación con, por ejemplo, la existencia de Dios, respondemos que la pregunta aquí es saber qué se quiere decir con afirmación, aplicar este término solo a la tesis de lo suprasensible y presentar la duda o la negación como una actitud normal y neutral, para escapar de la obligación de presentar una prueba a su vez, es adoptar una posición completamente arbitraria. En un ambiente donde todos reconocen a Dios, es claramente el ateísmo lo que se destaca como la afirmación que necesita pruebas, y afirmar que esto es simplemente una cuestión de circunstancias externas y que la incredulidad es la suposición en sí misma o a priori de la inteligencia. Es agravar el error planteando la pregunta. Es la historia del ciego que filosofa sobre la visibilidad. Quien quiera ser realista debe resignarse al hecho obvio de que todo pensamiento debe partir de una premisa inicial, que no puede venir del pensamiento mismo, sino que debe incluir un elemento de certeza cuyo pensamiento sólido pueda delinear. Las personas a veces se jactan de la lógica de hierro fundido de tal o cual sistema ideológico, pero olvidan lo esencial, es decir, que sin un punto de partida acorde con la naturaleza integral de las cosas, o simplemente la verdad, toda la lógica y todo el hierro fundido en el mundo son inútiles. Una vez más, no se ve por qué la negación perentoria de causas que están fuera de nuestra experiencia sensorial debe considerarse como conforme a la razón. O por qué debería ser razonable etiquetar las cosas como imposibles simplemente porque parecen improbables o extraordinarias desde el punto de vista de la experiencia actual. Equiparar lo sobrenatural y lo irracional es característico a este respecto, equivale a afirmar que lo desconocido o lo incomprensible es lo mismo que lo absurdo. El racionalismo de una rana que vive en el fondo de un pozo es negar la existencia de montañas. Quizás esto sea lógico, pero no tiene nada que ver con la realidad. Las especulaciones relativistas sobre la cosa en sí son un lujo inútil, ya que las cosas percibidas están situadas en el mismo nivel de realidad de aquel que percibe, de ahí la relatividad. La cosa en sí en un sentido absoluto no es otra cosa que la realidad absoluta, que es perceptible solo por el intelecto en la medida en que coincide con su objeto esencial. Declarar que nuestras percepciones no transmiten el objeto completo equivale a decir que las cosas no son percibidas por el sujeto entero, porque si fuera el sujeto divino, el único sujeto que existe en realidad, quien percibiera las cosas, o que las percibiera en su propio plano incondicionado, se revelarían en sus esencias, que son los arquetipos o nombres divinos, o en su esencia única como la conjunción del ser polar y el saber polar. Entre la percepción relativa de nuestros sentidos y la razón, por un lado, y el objeto puro, por el otro, se extiende toda la jerarquía de los grados de relatividad, o grados de realidad si se consideran sus contenidos positivos. La objeción de que no podemos saber las cosas como son en sí mismas no hace justicia al hecho de la adecuación cognitiva, y por lo tanto, a la naturaleza misma del conocimiento. Lo decisivo aquí es que todo el propósito del conocimiento es tomar conciencia de una realidad dada, no es el modo lo que cuenta sino la cosa. Las diferencias en los puntos de vista de los diferentes espectadores no impiden que su percepción del mismo objeto sea adecuada y unánime. El hecho de que un árbol parezca más pequeño cuando se ve desde la distancia no crea ninguna dificultad en lo que respecta a la objetividad y la certeza. Toda vez que hay una separación entre sujeto y objeto, tenemos polarización cognitiva, no puede haber conocimiento absoluto, pero esto no impide que el conocimiento relativo siga siendo conocimiento y no otra cosa, y por lo tanto relativamente absoluto, si se puede usar una tal expresión. Si tuviéramos 5000 sentidos en lugar de solo 5, veríamos los objetos visibles de forma diferente a como los vemos ahora, pero solo en cierto sentido, ya que en otro aspecto la percepción sería idéntica, de lo contrario, no sería una percepción en absoluto, sino algo más,
y es esta adecuación entre sujeto y objeto lo que cuenta y lo que le permite a uno hablar de conocimiento. Si pudiéramos tener un conocimiento absoluto en lugar de un conocimiento relativo de una cosa dada, percibiríamos la sustancia divina dentro de ella, y lo haríamos a través y más allá no solo de la sustancia angelical sino de otras envolturas cósmicas intermedias. Ya hemos mencionado esto. Nuestro conocimiento de las cosas es inevitablemente relativo, y al ser relativo también es fragmentario. El cosmos está tejido de objetividad relativa y subjetividad relativa. Sin relatividad, no podría haber manifestación. Los agnósticos y otros relativistas disputan el valor de la certeza metafísica. Para demostrar el carácter ilusorio de la certeza de la verdad de jure, la opusieron a la certeza de error de facto, como si el fenómeno psicológico de las falsas certezas pudiera evitar que las verdaderas certezas sean lo que son y que tengan toda su efectividad, y como si la existencia misma de falsas certezas no probara a su manera la existencia de verdaderas. El hecho de que un lunático se sienta seguro de que es algo que no es, no nos impide estar seguros de lo que es y de lo que somos nosotros, y el hecho de que no podamos demostrarle que está equivocado no nos impide tener la razón, o, una vez más, el hecho de que una persona desequilibrada posiblemente tenga dudas sobre su condición no nos obliga a tenerlas sobre la nuestra, incluso si nos resulta imposible demostrarle que nuestra certeza está bien fundada. Es absurdo exigir pruebas absolutas de realidades suprasensoriales que uno piensa que deberían cuestionarse, mientras se niega en nombre de la razón a considerar argumentos metafísicos que son suficientes en sí mismos. Fuera de estos argumentos, la única prueba de las realidades ocultas, como ya hemos dicho, son las realidades mismas. No se puede pedir que el amanecer sea el sol mismo, o que una sombra sea el árbol que la proyecta. La existencia misma de nuestra inteligencia demuestra la realidad de las relaciones de causalidad, relaciones que nos permiten reconocer lo invisible y, por la misma razón, nos obligan a hacerlo. Si el mundo no demostrara a Dios, la inteligencia humana se vería privada de su razón suficiente. En primer lugar, dejando de lado cualquier cuestión de intuición intelectual, el hecho mismo de nuestra existencia implica necesariamente al ser puro. En lugar de comenzar con la idea de que pienso, por lo tanto soy, uno debería decir, soy, por lo tanto, el ser es, sum ergo est esse in hoc cogito ergo sum. Lo que cuenta a nuestros ojos definitivamente no es una línea de razonamiento más o menos correcta, sino una certeza intrínseca en sí misma. El razonamiento puede transmitir esto a su manera, describe la certeza para mostrar su naturaleza evidente en el plano del pensamiento discursivo, y de esta manera proporciona una clave que otros podrían usar para actualizar esta misma certeza. A raíz de la filosofía crítica, las personas han llegado al punto de inventar axiomas que destruyen todos los axiomas posibles, y lo más increíble es que ni siquiera lo han notado. Se presenta, como una verdad absoluta, el que ninguna verdad es absoluta. O como conocimiento, la idea de que ningún conocimiento es posible, o que cada idea tiene un origen meramente psíquico, pasional y cambiante. Como si un relativismo total no fuera una contradicción y, por lo tanto, un absurdo en sí mismo. Se nos dice que la filosofía debe extenderse más allá de toda formulación, necesariamente subjetiva y limitada, y convertirse en un flujo de experiencia inmediata que se mueva libremente. Esto simplemente prueba que uno ignora lo que realmente es la inteligencia. El pensamiento, por definición, establece una certeza, de modo que toda doctrina coherente es una forma de dogmatismo. Incluso el empirismo más feroz no es una excepción a esta regla, sino simplemente el engaño de la ilusión de poder escapar de todo dogma. Desde siempre se ha entendido el hecho de que un concepto dogmático no constituye la verdad total. Es solo el hombre moderno quien ha olvidado esto. Todo dogmatismo tradicional no teológico sabe que proporciona, y puede proporcionar, solo pistas o claves, y que el descubrimiento interno de la verdad pura es siempre un salto en el vacío, un salto inconmensurable con premisas mentales, conceptos, u otros símbolos. Tal vez vamos a repetirnos a nosotros mismos en las siguientes reflexiones, pero no importa. Desde el punto de vista exclusivo de un lógico, las doctrinas metafísicas del universo están abiertas a dos críticas, primero por ser intentos ingenuos de explicación, y segundo por haberse llevado a cabo sin una investigación previa de nuestras facultades de conocimiento. La primera crítica se basa en la suposición completamente falsa de que una doctrina metafísica es un intento de explicación lógica. La segunda, que es kantiana, es una flagrante tontería,
ya que sin nada prueba que nuestra inteligencia es capaz de adecuarse a su objeto. ¿Qué es entonces la inteligencia? Tampoco hay nada que demuestre que la inteligencia que expresa esta duda es competente siquiera para dudar. Si el nervio óptico debe ser examinado para asegurarse de que la visión es real, también es necesario examinar aquello que examina al nervio óptico, un absurdo que demuestra de manera indirecta que el conocimiento de las cosas suprasensibles es intuitivo y no puede ser más que intuitivo, y dado que la filosofía, por definición, nunca podría limitarse a la descripción de los fenómenos disponibles para la observación común, se ve obligada a admitir, al menos en buena lógica, el carácter intuitivo y supralógico de la facultad de conocimiento que dice poseer. Lo que esto significa es que la lógica solo es perfectamente consistente cuando se supera a sí misma. Nuestra intención aquí es mostrar o recordar no solo lo que es racionalismo en el sentido estricto del término, sino también lo que no es, o más bien lo que no es racionalismo a pesar de ciertas similitudes. Esta segunda tarea, que ahora comenzamos, puede diferir considerablemente de la primera como para dar la impresión de un cambio de tema. Las sinopsis y las comparaciones a seguir se mantendrán tan breves como sea posible, demasiado breves, sin duda, para cubrir las muchas preguntas involucradas, pero perfectamente suficientes para nuestras intenciones doctrinales. Ser sencillo no es necesariamente ser simplista, mientras que lo contrario es igualmente cierto. A Platón a veces se le incluye entre los racionalistas. Esto es injusto a pesar del estilo excesivamente racionalista de su dialéctica o su manera de pensar demasiado geométrica. Pero lo que pone a Platón en la oposición más clara posible al racionalismo propiamente dicho es su doctrina del ojo del alma. Este ojo, enseña, está sumido en un montón de despojos, desde los cuales debe extraerse para poder aplicarse a la visión de las cosas reales, a saber, los arquetipos. No puede haber ninguna duda de que Platón tiene en mente una regeneración iniciática, ya que dice que en el caso del hombre común, los ojos del alma no son lo suficientemente fuertes como para soportar la visión de lo divino. Este misterioso trasfondo ayuda a explicar el carácter algo juguetón de los diálogos platónicos, ya que con lo que probablemente estamos tratando aquí es con un exaterismo deliberadamente dialéctico destinado a adaptar las enseñanzas sagradas para una promulgación que se había vuelto deseable en ese momento. Sea como fuere, todas las especulaciones de Platón o de Sócrates convergen en una visión que trasciende la percepción de las apariencias, y se abre a la esencia de las cosas. Esta esencia es la idea, y confiere a las cosas toda su perfección, que a su vez coincide con la belleza. En Plotino, la esencia del platonismo se revela sin reservas. Aquí se trata de pasar del cuerpo pasional al alma virtuosa, y del alma al espíritu conocedor, y luego, del espíritu, y a través de él, a lo suprarracional y a la visión unitiva del inefable, que es la fuente de todo lo que existe. En el uno, el sujeto pensante y el objeto del pensamiento coinciden. El uno proyecta el espíritu como el sol proyecta la luz y el calor. Esto significa que el espíritu, nous, emana eternamente del uno y lo contempla, y mediante esta contemplación actualiza en sí mismo el mundo de los arquetipos o ideas, lo esencial en su totalidad o las posibilidades fundamentales, de las cuales produce el mundo anímico. Este a su vez, engendra el punto final que es el mundo material, donde los reflejos de las posibilidades se coagulan y combinan. El alma humana, traída por el uno del mundo de los arquetipos, reconoce estos arquetipos en sus reflejos terrenales, y tiende naturalmente hacia su origen celestial. Con Aristóteles estamos mucho más cerca de la tierra, aunque no tan cerca como para encontrarnos separados del cielo. Si comenzamos con la idea de que el racionalismo es la reducción de la inteligencia a la sola lógica, de ahí la negación de la intuición intelectual, que en realidad no necesita muletas mentales, a pesar de que tengan que usarse para comunicar verdades evidentes por sí mismas y de un orden supramental, luego veremos que el aristotelismo es una forma de racionalismo en principio, pero no absoluto en los hechos, ya que su teísmo e ilemorfismo dependen de la intelección y no del razonamiento puro y simple. Esto es cierto para toda filosofía que transmite verdades metafísicas. El racionalismo total es imposible excepto donde estas verdades o intelecciones están ausentes. Desde el punto de vista de este racionalismo completo, Aristóteles ha sido criticado por detenerse a medias y contradecir su propio principio de conocimiento, pero esta impresión resulta de una explotación ilegítima de la lógica aristotélica, y es el producto de una forma de pensamiento que es artificial hasta el punto de la perversión. Un automatismo lógico, que el estagirita habría sido el primero en repudiar,
Se opone a los axiomas implícitos en Aristóteles, que sus detractores son incapaces de percibir. Por el contrario, si se debe criticar a Aristóteles es porque su formulación de la metafísica se rige por una tendencia a la exteriorización, una tendencia opuesta a la esencia misma de toda metafísica. El aristotelismo es una ciencia de lo interno que se expande hacia lo externo y, por lo tanto, en beneficio de la exteriorización, mientras que toda la metafísica tradicional se formula invariablemente en aras de la interiorización y, por lo tanto, no sirve para la expansión de las ciencias naturales, o al menos no para su expansión excesiva. Esta falla en el aristotelismo explica la superficialidad de su método de conocimiento, así como la mediocridad correspondiente de la ética aristotélica, sin mencionar el cientificismo resultante, que prueba la desviación del principio epistemológico en la filosofía de Aristóteles. Sea como fuere, es importante comprender que los monoteístas semíticos o semitizados no podrían haber incorporado a Aristóteles en sus enseñanzas si hubiera sido exclusivamente racionalista, pero al incorporarlo, sin embargo, se envenenaron, y el racionalismo parcial o virtual, o racionalismo de principio, que resultó, finalmente dio paso al racionalismo totalitario, un racionalismo que es sistemático y autosatisfecho y, por lo tanto, cerrado a todo elemento subjetivo o objetivamente suprarracional. La caja de Pandora aristotélica es cientificismo junto con empirismo. Es a través de ellos que Aristóteles se desvía de Platón al reemplazar la tendencia interiorizadora con su opuesto. Se dice que la Iglesia ha mantenido a la ciencia encadenada, lo que es seguro es que el mundo moderno la ha desencadenado, y como resultado se ha escapado de todo control, y en el proceso de destruir la naturaleza se dirige hacia la destrucción del hombre. Para el cristianismo genuino, como para cualquier otra perspectiva tradicional, el mundo es lo que nos parece empíricamente, y no hay razón para que sea otra cosa. Aquí está el verdadero significado de la ingenuidad de las Escrituras y el juicio de Galileo. Intentar atravesar el muro de la experiencia colectiva, normal y antigua es comer del fruto prohibido. La euforia engendrada por una autodivinización del hombre completamente irrealista no puede sino conducir fatalmente a la pérdida del conocimiento esencial y el equilibrio terrenal. La teología ciertamente está lejos de desdeñar la asistencia de la lógica, si bien nunca podría caer en el racionalismo puro y simple ya que se basa en la revelación, se encuentra en una posición similar en la medida en que sus argumentos muestran limitaciones en relación con el sujeto y el objeto, en relación con el sujeto, porque el teólogo confía solo en un cierto tipo de lógica y no en la intelección, y en relación con el objeto porque las premisas se reducen a formas conceptuales fijas y exclusivas, es decir, dogmas o sus fuentes bíblicas. Sin embargo, el carácter intrínsecamente sobrenatural de los dogmas y una cierta gracia inherente a la religión, garantizan que el razonamiento teológico correcto estará libre de la arbitrariedad del pensamiento profano, y permiten que siga siendo hasta cierto punto un vehículo de verdad o al menos un punto de referencia. Sin embargo, el razonamiento en cuestión es restrictivo debido a su exclusividad, e incluso puede ser aberrante en relación con la verdad total. En cualquier caso, la teología, ya sea aristotelizada o no, asume una forma parcialmente racionalista debido a su miedo a la gnosis, un miedo explicado por el carácter no formal, supradogmático y en principio universalista de esta gnosis. De esto se desprende la paradoja de una intelectualidad, o espiritualidad, con un interés en limitar la definición de inteligencia, que cree que puede reducirse a un nivel puramente natural, para que la cualidad de sobrenatural pueda reservarse para dogmas y misterios, reales o no. Cuando los polemistas cristianos ponen la vana sabiduría de los helenistas en oposición a la sabiduría de Cristo, hacen mal uso de la palabra sabiduría, que no puede tener el mismo significado en ambos casos. La sabiduría de los griegos, ya sea en principio o de hecho, es una descripción objetiva de la naturaleza de las cosas, y si sus conceptos más elevados no conducen a Dios, esto no prueba la falsedad de los conceptos sino la insuficiencia de los hombres. Mientras que la sabiduría que los cristianos quieren oponer a Platón es un cuerpo de actitudes morales y místicas que, sobre la base de dogmas y en concierto con ciertos medios de gracia, aleja al hombre del mundo y lo lleva al cielo. Sin embargo, esto no es sabiduría si a la palabra se le da el significado de conocimiento metafísico, como uno está obligado a hacer cuando se habla de Pitágoras, Platón, Plotino o Aristóteles. La invectiva cristiana contra el helenismo puede explicarse por la ecuación de la inteligencia con lo natural, y por un prejuicio que identifica lo sobrenatural con solo un misticismo ascético y sacramental.
También se explica por una explotación partidista, lo suficientemente natural en este caso, de Cristo como la luz del mundo. Si Cristo es esta luz, no puede haber luz en ninguna otra parte, o al menos ninguna luz sobrenatural, que es la única digna de interés. Es cierto que la conclusión opuesta podría y debería extraerse, a saber, que la palabra está presente donde sea que se encuentre la verdad y que la verdad es sobrenatural por su contenido y no por su origen confesional, salvo que, en general, esta conclusión es evitada por razones obvias de subjetivismo religioso. El nacionalismo espiritual, que es completamente natural para el hombre, juega un papel en esto, al igual que el instinto correspondiente para la autoconservación, ejemplos de los cuales se pueden encontrar en todos los climas espirituales. La forma de diálogo de las exposiciones helénicas, con su aspecto de debate, y por tanto, de tono profano, refuerza la impresión que tienen los cristianos de que toda idea griega es simplemente una opinión racional y no una certeza desde arriba, y también facilita la confusión entre sabios y sofistas, a pesar de la condena de este último por el primero. Para evaluar mejor esta respuesta cristiana, que es en gran medida antirracionalista, recordemos aquí las características generales de la mentalidad griega promedio durante el período clásico. Los partidarios del milagro griego ensalzan primero la independencia del pensamiento helénico, y luego el naturalismo artístico que expresó esta tendencia. Todo converge sobre el hombre, y el ideal es la perfección del hombre y no la superación de su insuficiencia espiritual y miseria terrenal. Las recetas para la mejora son racionales, morales, sociales y políticas, y se detienen en un perfeccionismo humanista y profano, que es realmente sofocante en ausencia de motivaciones y medios espirituales. El ideal es el equilibrio humano y terrenal, que está privado de una dimensión vertical que perfore y transmute. De esto proviene un individualismo absoluto, del que dan testimonio una razonabilidad moral mediocre y el naturalismo sentimental del arte. El esoterismo de los misterios se encuentra en las antípodas de estas tendencias. Su espíritu, al que testifica el pitagorismo, se abre paso en el platonismo y, en menor medida, en el aristotelismo, y se afirma explícitamente en el neoplatonismo, que sin duda debería verse como una reacción final contra las tendencias estrictamente paganas que hemos estado describiendo. Sin embargo, estas tendencias o defectos no justifican a los opositores fidelistas del helenismo cuando recurren a argumentos como los siguientes. Si podemos hablar metafóricamente, Cristo nunca dijo que 2 y 2 son 4, y por lo tanto, cualquiera que lo diga es un sinvergüenza, incluso un satanista. Alguien que lo dijo tenía una concubina, que es una prueba más de que 2 y 2 no son 4, y no recurrir a la lógica por favor, ya que los paganos la usan. Aquellos que razonan en este sentido, que deben tomarse cum grano salis, colocan la santidad en el lugar de la inteligencia y la verdad, como si tuviéramos que elegir entre ellas, y como si el hombre no tuviera más recursos que la moralidad y la inspiración mística. Como dijimos anteriormente, toda la inteligencia se reduce a lo natural para que no pueda realizar operaciones de las que es perfectamente capaz, pero que interfieren con el programa de los fidelistas. Y cuando es necesario que estos fidelistas hagan uso de la inteligencia ellos mismos, se remiten al Espíritu Santo, cuya asistencia modestamente reclaman porque poseen las credenciales correctas, que son de orden moral más que intelectual. El pensamiento teológico o, para ser más precisos, exatérico, los dos no siempre coinciden exactamente, generalmente se muestra incapaz de comprender dos aspectos divergentes de una misma realidad simultáneamente, funciona mediante alternativas moralmente fáciles. Cuanto más piadosa es la opción, más verdadera a sus ojos, y la piedad está determinada por la perspectiva característica de la revelación en cuestión, a pesar de que esta revelación no necesariamente implica esa misma opción en el plano de la verdad pura. No es Cristo quien es antiplatónico, son los cristianos quienes lo son, es decir, en la medida en que son tales, los anatemas lanzados contra los platónicos en ciertas prácticas litúrgicas de la Iglesia griega, por muy tradicionales que sean, sin embargo, claramente se derivan de lo que podemos llamar el margen humano. Teológicamente, la supuesta falsedad de la tesis platónica no puede ser más que una hipótesis, una que es aún más insensata ya que ningún teólogo puede disputar el hecho de que los principios de las cosas preexisten necesariamente en el intelecto creativo, o en la providencia, si se prefiere, y que cada posibilidad cósmica positiva está presidida por un poder angelical, que es su prototipo o idea.
Es cierto que la dialéctica de Platón deja espacio para cierta ambigüedad, ya que no especifica dónde se encuentra el límite entre lo contingente y lo esencial, o entre las cosas y los arquetipos. Diríamos que los arquetipos representan solo perfecciones y totalidades, no manifestaciones privativas y, por lo tanto, fragmentarias, y que, por lo tanto, hay fenómenos terrenales que no se encuentran como tales en las ideas platónicas precisamente porque son privativas, o existencialmente fragmentarias como resultado de la privación. Debe agregarse que los juicios humanos normales en este plano no tienen nada de arbitrario en ellos mismos. La razón suficiente para el hombre es el ser la medida de las cosas o valores, y debido a esto, el hombre es capaz, en principio, de distinguir entre lo cualitativo y lo privativo, y entre lo total y lo parcial. Los protagonistas de un antihelenismo incondicional, que desean reducir toda la sabiduría a una perspectiva estrictamente voluntarista y emocional, extrañamente pierden de vista el hecho, abrumadoramente obvio, de que el pensamiento metafísico conceptual y especulativo se encuentra en la naturaleza teomórfica del hombre, y que, por lo tanto, ese pensamiento no puede por definición ser carnal y vano, luego opuesto a la sabiduría penitencial y místicamente experimental que ellos mismos defienden. La historia y la experiencia nos enseñan que hay una cosa que la naturaleza humana encuentra particularmente difícil, y esto es ser justo. Ser perfectamente objetivo es una forma de morir, ya sea porque hay mucho en juego o simplemente porque el alma está poco inclinada a tal imparcialidad. Los fanáticos religiosos son los primeros en conocer el significado de la muerte espiritual, y uno de los motivos de su celo es precisamente su ignorancia de la presencia de este misterio entre sus adversarios, pero hay diferentes formas de morir y diferentes grados de muerte, y la muerte que elimina los prejuicios religiosos, en la medida en que la información lo hace posible y siempre que sea en nombre de lo que constituye la esencia misma de la religión, significa la menor de las muertes, aunque ciertamente es la menos conocida. Morir para uno mismo. Muchos han seguido este mandato, pero con demasiada frecuencia en el marco de una pasión que, aunque puede haberse separado victoriosamente de las cosas carnales, se ha mantenido intacta en un plano donde en realidad es más difícil de dominar. Aquí nos estamos refiriendo al misterio de la naturaleza de los pneumáticos como algo distinto del de los psíquicos. Y sin embargo, el alcance polivalente de toda palabra que procede de la boca de Dios es tal que la excelencia espiritual debe ser la preocupación, no solo de los que la poseen, sino de todos los hombres en la medida en que lo llevan en el fondo de su ser. Notas, por el momento, simplemente diríamos que la revelación es un tipo de intelección cósmica, mientras que la intelección personal es comparable a una revelación en la escala del microcosmos. Kant toma la cantidad, calidad, relación y modalidad, la última de estas sin duda reemplaza la posición aristotélica. Tales como las cualidades cósmicas y principiales, que determinan y clasifican los fenómenos y las dimensiones universales y que unen el mundo a la esencia suprema, incluyendo, cada una a su manera, las cualidades mencionadas anteriormente. Aristóteles tenía derecho a no hablar de ellas, ya que su aceptación de Dios era asertiva, y no desde moralista y empirista, y por lo tanto sin pretensión alguna de universalidad en el plano de las categorías. El sentido de esta reserva es el siguiente: mientras que nuestra visión no puede agotar la naturaleza de un objeto visible, el intelecto, precisamente porque puede llegar más allá de lo relativo, es en principio capaz de identificarse con la esencia absoluta del objeto en cuestión. Si el término natural se extiende paradójicamente para incluir todo lo que está sujeto a leyes, entonces los milagros también son naturales. La única diferencia es que en su caso, las leyes no son psicofísicas y, por lo tanto, están fuera del alcance de las técnicas humanas. Incluso uno está obligado a usarla, porque de lo contrario no se podrían distinguir las diferencias reales dentro de la relatividad. Se puede decir lo mismo sobre el conocimiento que sobre la libertad. La libertad está limitada en la medida en que es relativa, pero es auténtica libertad en la medida en que es libertad y no otra cosa. Estamos en la víspera de la epopeya de Alejandro. El pitagorismo socrático, platónico no podía ser sustraído de la transmisión, por lo demás tan equívoca, del genio helénico, y en la propia Grecia, la insoportable influencia de los sofistas tuvo que ser neutralizada. El antisofismo de Platón demuestra además la tendencia fundamentalmente no racionalista de este sabio. La afirmación de que Platón era el heredero no solo del pitagorismo, sino también de la tradición egipcia, tal vez no debiera ser descartada. En tal caso,
La sabiduría de Thoth habría sobrevivido en la alquimia, así como parcial o indirectamente en el neoplatonismo, y dentro del Islam, no menos que en el cristianismo y el judaísmo. El hilemorfismo es una tesis plausible, pero lo que es mucho menos plausible es la oposición de este filósofo a las ideas platónicas, de las cuales su tesis es realmente solo una prolongación, una que tiende a exteriorizar las cosas en un grado peligroso debido precisamente a la ausencia de estas ideas. El teísmo de Kant no se beneficia de esta reserva positiva ya que para él Dios es simplemente un postulado de la razón práctica, una afirmación que nos lleva a un punto infinitamente distante del Dios real y trascendente de Aristóteles. Este método fue heredado por el tomismo y allí explotado como pretexto religioso para limitar la facultad intelectual, a pesar de que esta facultad tiene en principio capacidad para lo absoluto y, por lo tanto, para la aprehensión de lo sobrenatural. Puede parecer sorprendente que el escolasticismo eligiera a Aristóteles y no a Platón o a Plotino, pero la razón es clara: el punto de vista de la fe objetiva tiene interés en promover una forma de sabiduría que no le presente competencia, y que haga posible neutralizar esa aguafiesta sin dirección mientras, al mismo tiempo, da rienda suelta a cualquier contradicción teológica que pueda surgir llamándola misterio. Una acusación completamente extraña, de la que los helenistas no se han librado y que parece estar basada en una declaración de San Pablo, que estaba dirigida a los cultos desviados del mundo romano y del cercano Oriente. Su extensión a todo fenómeno intelectual o espiritual no cristiano es, en cualquier caso, un abuso que no puede ser excusado por completo, incluso en el caso de los hombres que profesan despreciar la inteligencia. Cuando se consideran a los primeros, y de hecho a todos los teólogos cristianos fundamentales, es difícil, si no imposible, fijar la línea divisoria entre el antihelenismo por un lado y las influencias aristotélicas, platónicas y estoicas por el otro, especialmente porque estas últimas no excluyen lo primero.